Y llega y nos ponemos bien contentos. El doctor Nelson Torres. Mira qué buena yo soy, que paso la bendición hasta que tú seas el primero. Mira. ¿Qué es esto? Pero espérate, No ¿qué te es esto? hagas, tú sabes. Espérate, yo no sabía. Eso. Espérate. Gloria a Dios, ¿Y gloria a Dios. ese Doctor, paquete? asiéntese. Bueno. Doctor, me está mal acostumbrando. Nena, es un detallito de amor, querida. Vamos a hacer algo que nunca hemos hecho, Fernán. ¿Qué? Moraima corre el segmento con Nelson y nos Y vamos usted para se la va a cocina. comer. Vamos. Amén. Yo le voy a decir algo que ustedes no me lo van a creer. Doctor, yo dije delante de los ojos de Dios, yo dije, hoy yo voy a enviarle un texto a Natalie para que vaya donde el doctor compra las cremitas y me traiga a mitad de programa. Mira para allá. Porque y cuando además Moraima usted dijo, llega con la crema, no es Qué que Dios linda. complace las peticiones del y se corazón. vistió como la crema. Y se Sí, vistió así de amarilla. Así de amarilla. Qué bendición. Gracias, doctor. Reciban Wow. 1000 veces más. No, gracias. Nada, esto es un detalle de amor siempre. Qué bueno. Me gusta Gracias, bendecir a la gente y detallitos de amor, ¿verdad? De ese cariño que se le da a la gente. Sí, sí. Y de verdad que yo disfruto eso. Qué bueno. Y venía escuchando el programa, bueno, de esta mañana venía escuchando el programa, salí a comprar la crema y escuchando el programa con el pastor Nando y todo lo que han conversado en estos segmentos anteriores. De verdad que ha sido una bendición, qué bueno. Yes. Y cómo estas mujeres pudieron poder reconocer y identificar y reconocer, ¿verdad? Los posibles causas o motivos, razones por las cuales muchas veces terminan ellas con una conducta que no es la deseada de ellas, pero no lo pueden manejar porque están muy agobiadas, mucha fatiga emocional, porque pues muchas situaciones de falta de apoyo, de comprensión, de ayuda, y posiblemente problemas en el matrimonio donde la persona llega a un estado de mucha irritabilidad y no sabe controlar esa frustración y la descarga con ellos que tal vez está cuidando. Pero qué bueno que este tipo de programas para poder crear conciencia de eso y poder trabajar. Y de eso se trata la vida, de poder apoyar y asistir a otros. La Biblia nos manda a nosotros a servir y ayudar a otros. Yes. ¿Sí? Con amor y misericordia. Sí, sobre todo, con amor y misericordia, no con juicio. Qué bueno esa parte. Venía hablando, venía escuchando, y dije, bueno, anoche dije, voy a traer, porque estuve trabajando en la sesión mía ayer en mi oficina, de 9 hasta las 7:30. Los lunes y martes trabajo 10 horas y veo 9 parejas el lunes y el martes. Wow. Y estuve trabajando sobre el proceso de los pensamientos irracionales. En algunos de ellos estuve trabajando ese tema. Porque realmente yo me he dado cuenta que llegamos a la frustración o a la irritabilidad o a la molestia, pero todo está amarrado a cómo estamos pensando sobre esa situación en particular. El miércoles anterior que estuve con ustedes, que estuvo aquí la intervención de nuestra hermana Yelisa, ¿verdad? Sí. Y demás. Y hablamos de esa experiencia. Tú me hiciste la pregunta, la experiencia de estas situaciones traumáticas. Muchas veces entran en los flashbacks y esas cosas. Entonces estuvimos hablando sobre el poder el poder de la mente y los pensamientos, y dije que las emociones, todas nuestras emociones, siempre están amarradas a un tipo de pensamiento, ya sea consciente o inconsciente. Las emociones no se dan solas. Cuando yo observo algo, inmediatamente yo estoy procesando información, ese pensamiento, y eso va a generar algún tipo de reacción en mi vida que se llama emociones. Y llega un momento que la exposición constante de eventos difíciles de la vida y ver que no podemos tener un resultado de estabilidad y de comprensión y seguimos en esa dinámica, muchas veces ya nos cansamos y pensamos que ya yo agoté todo, no puedo más con esta situación. Y entonces la tolerancia que teníamos al principio ya no es la misma, no es la misma tolerancia. Porque viene la fatiga emocional. Sí, me canso. Claro, entonces, pero tampoco busqué ayuda. O sea, que es un efecto donde las personas, sin darnos cuenta, caemos hasta que ocurre un evento que lastima, un evento que está incluido a veces asuntos legales y conclusiones complicadas, porque
estoy en una situación que pido ayuda, por ejemplo, una mamá soltera pide ayuda, estoy agotada, no tengo nadie, pero entonces déjame buscar qué otra manera yo puedo hacer, déjame hacer un acercamiento a alguna agencia, alguna ayuda, buscar algunas herramientas, recursos, porque siempre hay recursos. Lo que pasa es que muchas veces nos envolvemos tanto en la situación y pensamos, comenzamos a tener un pensamiento donde nadie me va a ayudar. O ya por lo menos hizo un intento en un sitio, en otro, y no hubo resultado, pero sigue haciendo el intento. Entonces comenzamos a tener unos pensamientos que muchas veces no son racionales. Pensamientos racionales son aquella manera equivocada de nosotros interpretar una situación en nuestra vida o interpretar una mala interpretación de alguna información recibida. Y muchas veces eso trae pies a que nosotros tengamos unos problemas emocionales donde nos quita la habilidad de nosotros enfrentar de una manera adecuada. Pero todo se amarra al pensamiento. Por eso es que cuando tú vas a terapia, lo que se trabaja con son los pensamientos. Terapia no te mete una inyección, terapia psicológica no te mete una inyección, una pepita, una pastilla. No. Hablar, dialogar, para darme cuenta del tipo de pensamiento que yo estoy teniendo. Porque lo más seguro estoy teniendo un pensamiento no racional. Y entonces wow, si usted busca pensamientos irracionales en algún libro o algunas redes sociales, ¿verdad? Internet o algo, va a encontrar más de 15 o 20 diferentes tipos de pensamientos irracionales. Y todos podemos en algún momento tener un tipo de pensamiento irracional como un estilo o un patrón de analizar nuestras circunstancias. Y entonces lo que hacemos es que creamos ese estilo y todo lo que vivimos lo filtramos de acuerdo a esa forma de pensar. El pastor Matías Narváez estuvo hablando aquí de ayer de la transformación, pero transformación ¿de dónde? De la mente. ¿Y a través de qué? De la palabra. La palabra es la expresión de un pensamiento. Todo se le atrapa el pensamiento. La palabra es la expresión de un pensamiento. Por lo tanto, él hablaba ayer de Romanos capítulo 12, verso 2, de transformar nuestro espíritu de nuestro entendimiento, nuestra mente, para ser transformado, cambiar esa formación de pensar a otro tipo de formación, a otro tipo de forma de pensar. Y en caso de nosotros creyentes, perdón, estamos hablando de transformado a través de la palabra de Dios, que es el pensamiento de Dios plasmado gramaticalmente, de forma gramatical. Ese es el pensamiento de Dios. Entonces, cuando yo uso ese pensamiento, esa palabra, que es el pensamiento de Dios escrita, comienzo entonces a filtrar el mío y filtro. Y ahí entonces entra en Filipenses 4:8, donde habla del filtro de los pensamientos. ¿O no? Sí. Pero mira lo que dice en el verso 7, y como yo estaba hablando el domingo pasado a la iglesia. En el verso 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, está hablando de entendimiento humano, guardará vuestros corazones, que son nuestras emociones, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y luego entonces dice, entonces, por demás, todo lo verdadero, todo lo honesto y todo lo demás, en esto pensad. ¿Se da cuenta que todo está en el pensamiento? Por lo tanto, tenemos que hacer un ejercicio de filtrar de cómo yo estoy pensando. No estoy diciendo que usted se moleste ante una situación. Eso es una reacción humana. Vemos algo que nos incomoda, algo que nos aprieta, algo que nos disgusta. La reacción es incomodidad y molestia. Eso es normal. Ahora, déjame evaluar cómo yo estoy analizando esa emoción que yo tengo. Porque la molestia se da como resultado de que yo tengo un constructo, o sea, una forma de pensar que como no va con lo que yo pienso, me molesta y me hace sentir de esta manera. No, pero doctor, si alguien le habla estrujado o le hace con palabras soeces, palabras, ¿usted se va a sentir ofendido? Sí, me voy a sentir ofendido. No me agrado, pero puedo pensar, es que la persona está enferma, la persona tiene problemas emocionales,
y yo no voy a tomar en consideración porque de todas maneras yo no soy de esa manera. Pero entonces comienzo a hacer lo que se llama el filtro, el análisis de mis pensamientos, que yo le llamo la segunda instancia del pensamiento. La primera es esa parte automática que se da ante un hecho o un evento o algo que yo miro o leo o escucho. Esa primera reacción, ese primer análisis, que ese primer análisis muchas veces es basado a un estilo de pensamiento que ya yo he tenido previamente por experiencia vivida y que yo fui creándolo. Hice algo y salió mal. Dice, ves, te das cuenta, todo me sale mal. Entonces voy validando. Y en otra ocasión hice algo y salió mal. Ves, te das cuenta, a mí siempre todo me sale mal. Y voy validando ese pensamiento hasta que se convierte en mi patrón de estilo de pensamiento. Y de ahora en adelante, todo lo que yo miro dice, es que todo me va a salir mal. Y así nos pasa con muchos otros estilos de pensamiento. Un otro estilo de pensamiento es el pensamiento de todo o nada. Por ejemplo, si no me aceptan en una universidad porque yo quería ir a esa, pues entonces no voy a aplicar a ninguna otra porque no me van a aceptar. En serio. Porque la gente piensa es todo o nada. En la vida siempre van a haber intermedios. Hay ocasiones que yo voy a aplicar y me van a poder aceptar y otras veces no. Pues yo sigo intentando en otras. O verificar que yo debería hacer para yo poder en otra ocasión ser aceptado. Mira qué sencillo. No, pero entonces me frustro y me limito porque veo que no va a haber oportunidad jamás. Todo o nada. A veces hacemos también la atracción selectiva, que es que nosotros cogemos un elemento de todo un evento para poder concluir algo. No probé el examen o no probar el examen porque no leí la página 22 del libro. Y el examen es de la página de 400 páginas, 300 páginas que hay de un libro. Pero porque no leí la página 22 o el capítulo 1 o el capítulo 2 es que no voy a aprobar el examen. Probablemente saque muchas preguntas malas de ese capítulo porque no lo leyó, pero eso no significa que usted no va a aprobar el examen, porque el examen no se aprueba, no se cuelga porque usted falló 1, 2 preguntas, 3, a veces de 100 pasa con 70, o sea que tiene 30 para fallar. ¿Me sigue? Pero a veces cogemos una atracción selectiva, algo nada más, un elemento de una situación para poder concluir. A veces también somos un pensamiento muy personalizado. Pensar que algo que alguien dice o hace, lo hace en mi contra. Tomándolo personal. Sí, pero sin saberlo. Exacto. Es que lo presume o lo asume o piensa que es así. Oye, cuando yo pasé, por ejemplo, cuando yo dije que no quería, que quería café, el compañero pasó cerca de mí y suspiró profundamente. Seguro que pensó que estoy molestando. Y posiblemente la persona suspiró o cajapó porque tenía una molestia en la garganta. Le caí mal. Entonces todo es siempre que alguien está haciendo algo en contra mía o porque no me quiere, mira, no me saludó. Y posiblemente la persona venía tan apresurada, tan envuelta que pasó y ni siquiera te saludó, ni te vio. El mundo contra mí. El mundo contra mí. Oye, yo voy allí y nadie me saluda. El único que me saluda es Juan Carlos. Ferna no me saluda. Ni me saluda Moray, serán que están molestados conmigo. Juan Carlos, yo no vengo más programas. Sí, porque es que si ella está, yo no, porque es que no me saludan. Entonces posiblemente no tiene que ver nada con lo que yo estoy pensando, pero estoy analizando y concluyendo que todo esto es por mi culpa. El pensamiento de la sobregeneralización. Gente que a partir de una situación saca una conclusión generalizada. Porque fallé esto, voy a fallar mañana en esto, en esto, en esto, en esto. O porque alguien, oye, estas personas de Ponce, yo soy de Ponce, la gente dice que de Ponce la gente son bastante regionalistas y son como medio orgullosos, dicen, yo no sé. Yo no soy orgulloso, yo soy un hombre más humilde que yo, pero yo soy de Ponce. Pero, tú eres de Ponce. Yo he dicho, mira, yo soy de Ponce. ¿De Ponce? Ay, padre. La gente de Ponce son así, 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 así. Bueno, yo no soy así. Porque generalizan. ¿Me sigue? Así pasa con la gente que vive en los residenciales, vive en un lugar. Va a Estados Unidos y dice, ¿tú eres puertorriqueño? Sí. Chacho, los puertorriqueños son unas personas parásitas, no trabajan, son problemáticos, son narcotraficantes, son asesinos, son... Wow. Y yo no soy así. Pero tú eres puertorriqueño. Y dice, pero
porque sobregeneralizan una experiencia que hubo con una persona o con una situación y lo generalizan en todas las demás, y eso es un pensamiento totalmente irracional. La gente que son pesimistas no mira lo bueno que sucede, sino encuentra siempre algo negativo de esa situación. Y fue bueno. Oye, yo gané la carrera, pero seguro que me dieron ventaja porque yo soy lento. Entonces, es tan pesimista. No, es que no se va a poder lograr. ¿Para qué intentarlo, Juan Carlos? No, mira, si en otra emisora pasó esto y fue un caos. Ajá. Pero, eso siempre está con el pensamiento pesimista. Correcto. Sí. Cuando realmente vamos a darnos la oportunidad, vamos a evaluar qué pasó, qué ellos hicieron, que tal vez no hicieron o lo hicieron mal. Vamos a aprender, porque todos los errores en la vida nuestra, todos, si lo cogemos de una manera positiva, son aprendizaje. Como muchas de las madres que yo escuché en la emisora ahorita, comenzaron a analizar, a filtrar sus pensamientos de cómo yo viví o qué yo hice, y sabes que se dieron cuenta de que el error que hicieron fue un proceso de aprendizaje. Es aprendizaje. Es una misma terapia que ya se dan, ¿no? Hasta alcanzar. Lo que pasa es que cuando Dios nos dice a nosotros que nosotros tenemos que hacer lo que se llama autoanálisis, introspección, insight, que la gran mayoría de nosotros no lo hacemos. No lo hacemos. Cuando el ser humano se sienta a evaluar, lo que pasa es que estamos en un momento y aquí y allá y aquello, entonces no paramos. Hay que detenerse. La Biblia dice, meditad sobre vuestros caminos, dice el Señor. Cuando dice meditad sobre vuestros caminos, está diciendo, medita sobre tu vida, lo que estás haciendo, qué estás haciendo. No meditamos, y meditar es reflexionar, analizar, introspección. Y siempre podemos ser objetivos con nosotros mismos. Bueno, yo primero hago el ejercicio de yo hacerlo. Pero nosotros los creyentes de Jesucristo contamos con una persona que se llama el Espíritu de Dios. Amén. Yo primero voy a hacer el ejercicio, porque Dios siempre va a esperar que tú tomes la iniciativa de algo que tú quieres transformar en tu vida. Para nosotros lograr superar cosas en nuestra vida, tiene que ser a través de la introspección y el autoanálisis, para reconocer. Reconocer es identificar. Y una vez que yo identifico, acepto, no justifico, acepto que es yo decir, yo te lo admito, yo necesito trabajar con esto. Porque hice un ejercicio de introspección y autoanálisis. Y si yo oré y dije, Espíritu Santo, yo necesito que tú me reveles a mí mismo. Porque Espíritu Santo revela al Padre, revela al Hijo y nos revela a nosotros mismos. Y entonces también nos miramos con la Escritura. Entonces yo empiezo a analizar, esto que yo estoy haciendo, ¿por qué yo lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué necesidad yo tengo de hacer esto? ¿Por qué yo lo hice? Y comienzo entonces a hacerme todas esas preguntas, que eso se llama analizar, para yo poder entender o darme cuenta o crear conciencia del por qué. Y si yo pido al Espíritu de Dios que me ayude en ese proceso, créeme que el Espíritu Santo me va a ayudar, porque está viendo que yo estoy haciendo mi parte de poder superarme en mi vida para ser transformado. ¿Y en qué momento yo debo agregar a alguien al análisis? Tú lo podrías hacer en cualquier momento. O sea, yo lo analicé y yo déjame, para, pues posiblemente yo tal vez no fui tan objetivo conmigo mismo. Y yo podría buscar un mentor o alguien de confianza, o inclusive una ayuda terapéutica, porque la gente piensa que va a ir al psicólogo es porque tiene problemas emocionales. Tú vas muchas veces al psicólogo porque tú quieres simplemente evaluar, para que te ayuden a filtrar y te pueden ayudar a centrarte para crecimiento personal, y no tienes ningún tipo de problemas emocionales o psiquiátricos. Simplemente vengo aquí porque quisiera trabajar conmigo para poder, yo he hecho un ejercicio, pero quisiera que otros me ayudaran en este proceso, una persona que tiene el conocimiento, la práctica, seguro, que me pueda asistir. Porque como ustedes bien dijeron, somos ente social, no vivimos solos, no vivimos aislados. Entonces, Juan Carlos, yo estoy trabajando con la introspección, porque estoy analizando muchas cosas que yo tengo que tal vez trabajar y mejorar, o porque ya me han dicho alguien se ha quejado, o yo escucho la misma queja. Oye, esto me lo dijo, ¿qué me lo dijo? ¿Qué me lo dijo? Contra, pues tendría que ser algo válido, déjame sentar. Pero que no nos autojustificamos, y cuando el ser humano se autojustifica, no asume responsabilidad de hacer ningún tipo de ejercicio de introspección. Entonces, cuando yo entro en ese proceso, yo le pregunto, Juan Carlos, tú eres mi pastor, y o tú eres un hombre que yo entiendo que es una persona preparada, y quiero sacar una cita contigo. Es que quiero trabajar con algunas cosas de mi vida. Yo entiendo que
Y siempre hay cosas que hay que trabajar en la vida. Y yo voy con la actitud de la superación, porque eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Que la obra que comenzó en mí la vaya a ir perfeccionando, pero hay una participación mía del proceso. Entonces yo puedo hacer ejercicios de interpretación o también buscar ayuda con un mentor o una persona que me oriente en esa dirección. Esos ejercicios que debemos hacer, yo creo que deben estar basados también desde la base del respeto y el amor. Claro. Hay unos conceptos que yo los he hecho muy míos desde que los aprendí, los pongo en práctica y me funcionan, que es no presumir, número 1. Número 2, no tomarlo personal, porque si no, uno no viviría en paz con la gente. Número 3, ser impecable con las palabras. No podemos estar por ahí lanzando ofensas y demás. Por eso, pero todo eso... Y dar lo máximo. Sí, pero todo eso que tú estás diciendo fue producto o parte del proceso de autoanálisis. Exacto, de autoanálisis. Mire, cuando el ser humano no se autoanaliza, vamos a errar mucho. Sí. Dios nos ha dado la capacidad de nosotros analizar. Sí, Señor. De nosotros pensar. De nosotros evaluar. Esa capacidad Dios nos los ha dado. ¿Por qué? Porque Él te dio el poder decisional. Amén. Y para poder ejercer ese poder decisional, te tiene que dar unas herramientas para que tú puedas tener la facultad de poder tomar decisiones. Además de emociones, me dio razonamiento, me dio la conciencia. Yo crear conciencia es darme cuenta, pero eso me doy cuenta porque yo me analicé, pensé, lo evalué, lo reflexioné. Y en ese proceso yo voy dándome cuenta y voy entrando en un proceso de superación, de mejoramiento. De yo no compararme con nadie, sino yo digo a la gente, no te compares con nadie, compárate contigo mismo. Yo quiero ser mejor persona que el año pasado o que el mes pasado. Yo quiero ir de gracia en gracia, yo quiero seguir superando. Con respecto a ti, no a otro. Conmigo mismo, la comparación es contigo. Sí. Yo quiero superar lo que yo era el año pasado. Yo quiero ser el mejor esposo, yo quiero ser el mejor pastor, yo quiero ser el mejor hijo, mejor amigo, Entonces, pero para yo poder ser mejor amigo, mejor esposo, mejor de todo, yo tengo que evaluarme, yo tengo que analizar qué yo estoy haciendo y qué me falta por hacer. Inclusive, a veces escuchar a otros, porque otros son los que me ven de afuera. Oye, pastor, yo te veo que bueno, a veces usted hacía así, ¿de verdad? ¿Tú has notado eso? Ah, qué interesante, yo no lo he notado. Entonces, eso me lleva y dice, espérate, fulano me lo dijo, pero también me lo dijo el mes pasado, también me lo dijo Juan Carlos. Me hizo esta observación. Pero ¿y qué pasa con el que no lo acepta? Ah, porque el pensamiento es de personalizado. Lo está diciendo porque no se lleva conmigo. En vez de decir, déjame darle la oportunidad de evaluarlo. Pero entonces cerramos. No, eso es una opinión de Juan Carlos. Él y yo tenemos roces siempre. Tenemos roces, tú sabes. Entonces entramos, pero ¿qué pasa? También me lo dijo otra persona. Exacto. 6 meses antes o 6 meses después. Pero no la validamos porque nos autojustificamos. En vez de decir, ya me lo han dicho 4 personas. Exacto. Déjame sentarme a evaluar. Déjame bregar con esto, sí. Déjame sentarme a evaluar. Doctor, y si hay alguien lindo que... eres. La forma que miraste dice como que... Le leíste el pensamiento. Sí, no tanto, ¿Me pero vas la a decir que el expresión. tiempo se acabó? Sí, como yo, ¿será esa boca o me vas a preguntar? Qué lindo eres. Es que cuando me dijo, qué lindo eres, yo iba a decirle, yo lo sabía. Yo lo sabía, no, eso es una autoestima saludable. Yo soy bien lindo para mi mamá, para mi esposa. Yo soy el hombre más bello de toda esta tierra. Doctor, ¿dónde le consiguen? Bueno, de verdad que estamos teniendo casas demasiado llenas. Wow, ok. Sí, yo estoy a veces atendiendo a alguien que es referido por un pastor a veces porque tenemos casa llena, de verdad. Muy bien. Sí. Casa llena, pero siempre usted llama aquí a Nueva Vida, hay otros recursos, llame a otros sitios, ¿verdad? Pero busque ayuda, no deje de buscar ayuda. Por favor, sí. Saque tiempo para hacer el autoanálisis, es tan importante. Y busque en algunas redes sociales, bueno, alguna internet, alguna página que sea fidedigna sobre salud mental, busque pensamientos irracionales, lea y trate de identificar
Eso lo hago yo. Identifíquese y trate de trabajar con eso y buscando la ayuda necesaria si fuese, ¿verdad?, necesario. Ayer llamaron como participantes un psicólogo y una psicóloga en momentos diferentes. Sí. Pasé por alto, ahora que usted lo dice, que si tienen oficinas profesionales pueden dar a conocer esos servicios, ¿verdad? Qué buena. Porque pueden ser tremendos recursos para otra gente que ya los recursos permanentes del emisor aquí con un segmento pues no dan abasto. No dan abasto. Pero la gente lo necesita. Claro que sí. Y se pueden comunicar con nosotros nuevamente ambos. Estamos a la disposición de tenerlos en nuestra lista, de verdad, de teléfono para que cuando el público nos llame y nos pregunta, pues referirlos a ellos también. Muy Gracias, bien. gracias, Muy doctor. bien. La Gracias. paz del Señor, muchas bendiciones. Bendiciones. Amén. Y gracias por alimentarnos. Gloria a Dios. Es un detalle de amor. Un detalle de amor. Bueno, la paz de Dios. Amén. Por ahí viene Rupert.